Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 11 de junio del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Oseas. Esforcémonos por conocer al Señor, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Y su fe no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años, su cuerpo ya no tenía vigor, y además, Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios no dudó ni tuvo desconfianza, antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará, si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 11 de junio del 2023. En esta misa, Cristo nos invita a hacer de nuestra fe afectiva, una fe efectiva, a través de la cual Él pueda actuar en nosotros llenándonos de su misericordia divina, sanándonos de todos nuestros males y salvando nuestras almas. En la primera lectura nos dice: tu amor es como nube mañanera y esfuérzate por conocer al Señor y para que tu fe pase de ser afectiva, a ser efectiva, como la de Abraham, nos dice la segunda lectura. Abraham esperó contra toda esperanza y creyó. El Evangelio nos habla acerca del llamado de Mateo, que dejándolo todo decidió seguir a Jesús, le escuchó y creyó en él y por eso recibió la salvación y el perdón de sus pecados. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del profeta Oseas. En esta primera lectura el Señor nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos en la escucha de la palabra de Dios, porque ese es el único medio para aprender a conocerlo, para aprender a amarlo, para aprender a hacer su voluntad. Ya que solo a través del conocimiento de Dios, viene la fe, y se mantiene, llenándonos de esperanza, para permitirnos permanecer fieles a Dios en esta vida a pesar de las pruebas, como lo hizo Abraham, y así poder recibir de Cristo la salvación como lo hizo Mateo y sus amigos pecadores. Porque al conocer a Dios, que es el bien perfecto, tenemos la capacidad y la luz necesaria, para reconocer nuestro mal, nuestro pecado y nuestras debilidades. Porque si nunca conocemos el bien perfecto, creemos que el mal que tenemos es normal, y nos habituamos y conformamos a él. El que conoce a Dios y el bien perfecto, jamás vuelve a ser feliz con su mal, ni a conformarse con él, sino que va a buscar salir de ese mal, y va a descubrir que solo Cristo puede salvarlo del mal y transportarlo a los caminos del bien. El que conoce a Dios a través de su palabra, y aprende a amarlo y hacer su voluntad, va a transformar su fe afectiva, en una fe efectiva. Por eso en esta primera lectura, se nos invita a esforzarnos por conocer al Señor, para que aprendiendo a conocerlo, aprendamos a amarlo cada día más y mejor.
El que se limitó a conocer a Dios solamente por lo que le dijeron en el catecismo, o por lo que ha escuchado en las misas dominicales, su religión se vuelve mediocre, tibia, o como dice esta lectura, como nube mañanera, como rocío de manantial que se evapora, se queda en simples cultos, fiestas patronales, navidades, cuaresmas, pero no en una relación de amor. Por eso nos dice el Señor, yo quiero amor y no sacrificios, conocimientos de Dios, más que holocaustos. Me gustaría contarle la historia de 3 personas que iban caminando por una vereda de un bosque. Un sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del lugar y, un poco atrás de ellos y escuchando la conversación, iba un joven estudiante alumno del sabio. El poderoso empezó a hablar. Me han dicho en el pueblo que eres una persona muy poderosa, inclusive puedes hacer milagros. El sabio respondió. Soy una persona vieja y cansada, ¿cómo crees que yo podría hacer milagros? El poderoso. Pero me han dicho que sanas a los enfermos, haces ver a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos, esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso. El sabio. ¿Te referías a eso? Tú lo has dicho, esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios, yo solo pido se conceda un favor para el enfermo, o para el ciego, todo el que tenga la fe suficiente en Dios puede hacer lo mismo. El poderoso. Yo quiero tener la misma fe para poder realizar los milagros que tú haces, muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. El sabio. Esta mañana volvió a salir el sol. El poderoso. Sí, claro que sí. El sabio. Pues ahí tienes un milagro, el milagro de la luz. El poderoso. No, yo quiero ver un verdadero milagro, oculta el sol, saca agua de una piedra, mira hay un conejo herido junto a la vereda, tócalo y sana sus heridas. El sabio. ¿Quieres un verdadero milagro? ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace algunos días? El poderoso. ¿Sí? Fue varón y es mi primogénito. El sabio. Ahí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida. El poderoso. Sabio, tú no me entiendes, quiero ver un verdadero milagro. El sabio. ¿Acaso no estamos en época de cosecha? ¿No hay trigo y sorgo donde hace unos meses solo había tierra? El poderoso. Sí, igual que todos los años. El sabio. Pues ahí tienes el tercer milagro, el poderoso. Creo que no me he explicado, lo que yo quiero. El sabio lo interrumpe. Te has explicado bien, yo ya hice todo lo que podía hacer por ti, si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte, yo he hecho todo lo que podía hacer. Dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. El sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda. Cuando el poderoso terrateniente iba muy lejos como para ver lo que hacían el sabio y su alumno, el sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó al conejo, sopló sobre él y sus heridas quedaron curadas. El joven estaba algo desconcertado. El joven entonces le dice, Maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días, ¿por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué lo haces ahora que no puede verlo? El sabio le respondió. Lo que él buscaba no era un milagro, era un espectáculo. Le mostré 3 milagros y no pudo verlos. Para ser rey primero hay que ser príncipe, para ser maestro primero hay que ser alumno, no puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. El día que aprendas a agradecer y a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que los que Dios te da todos los días sin que tú se los hayas pedido. El día que decidas ser discípulo de Cristo, y te decidas a escuchar su palabra, ese día tendrás el amor y la fe suficiente, para que el poder de Dios actúe a través de ti, en beneficio de los demás. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Yo conozco tus obras y tus trabajos y sé que sufres pacientemente. No puedes tolerar a los malos, sometiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia, has padecido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en contra tuya el que has perdido tu amor del principio.
Mira, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, volviendo a hacer lo que antes sabías hacer, en caso contrario, iré a ti y removeré tu candelero de donde fue colocado. Eso si no te arrepientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dice que estamos a punto de caer en la tibieza, en la mediocridad, en una religión basada solo en servicio y culto sin amor. Nos invita a devolver a hacer lo que hacíamos al principio, cuando empezamos a conocerlo, y a través de ese conocimiento llegó a nosotros la fe y la conversión que nos incitó a seguirlo. Pero, al dejar de escucharlo, de conocerlo, de dialogar con él, el amor se fue apagando y quedó la rutina, la costumbre, y empezamos a hacer todo por amor, pero sin amor. Terminamos perdiendo el amor del principio, ese amor lleno de entusiasmo, alegría, lleno de fe, de esperanza. Cuidado, porque estamos a punto de caer en la tibieza y en la mediocridad. Todo lo que no se alimenta muere. Y si no alimentas el amor a Dios, con el conocimiento de su palabra, la oración, los sacramentos, el amor que le tienes a Dios se va a acabar, y va a quedar solo la rutina de un culto hueco, sin sentido, sin amor y sin salvación. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 17. Versículo 3. Pues esta es la vida eterna. Conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesús, el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quieres vida eterna? Empieza a conocer a Dios. ¿Quieres tener dentro de ti semillas de vida eterna? Conoce a Dios a través de Jesucristo, el Cristo. Lógicamente, si el que conoce a Dios tiene vida, y vida eterna, el que no lo conoce, o se niega a conocerlo, tiene dentro de sí muerte y muerte eterna. La mejor manera de permitir que en nosotros se realice el milagro de la resurrección, es escuchando a Cristo a través de su palabra, para así aprender a conocerlo, para aprender a amarlo y aprender a realizar su voluntad en cada momento e instante de nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder, porque el conocimiento de Dios vence las tinieblas de la ignorancia que nos llevan a obrar el mal y a entregarnos al pecado. Mi abuelita decía: el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. La ignorancia de Dios, es la mejor arma con la cuenta del diablo para condenarnos. Por eso Dios nos urge en esta lectura: esfuércense por conocer a Dios. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 29, versículo 13. El Señor ha dicho: este pueblo se acerca a mí tan solo con palabras y me honra solo con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no es más que de costumbres humanas y lección aprendida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A cuántos de nosotros, este versículo no nos queda como anillo al dedo? Rezamos, sí, pero solo con la boca, no con el corazón. Tenemos un amor efectivo, pero no efectivo. Vamos a misa los domingos, y quizá hasta entre semana, pero por costumbre, no por amor. Vamos a la llevada de la Virgen, participamos en las fiestas patronales, de Navidad o Cuaresma, pero solo por costumbre, no por amor. Cuentan que un día el odio mandó llamar a todos los sentimientos malos existentes y les ofreció un premio fabuloso a aquel que lograra matar al amor. Todos los sentimientos malos se pusieron a trabajar arduamente y conforme pasaba el tiempo, uno a uno, venía frente al odio a demostrar su derrota, ya que ninguno podía matar al amor. El odio estaba a punto de rendirse, cuando uno de los sentimientos malos que se había quedado rezagado, le dijo al odio: no te rindas, todavía falto yo. A lo que el odio contestó: tú, pero si te ves más débil e inútil que todos los demás sentimientos malos, si los otros no pudieron, menos tú. Pero el sentimiento malo volvió a insistir: déjame intentarlo, nada pierdes. Y el odio, le dijo: bueno pues, haz el intento. Al pasar del tiempo, el sentimiento malo llegó ante odio y le tiró a los pies al amor muerto y vencido. Sorprendido el odio, le preguntó: ¿cómo lo hiciste? Es más, no sé ni siquiera tu nombre, ¿cómo te llamas? El sentimiento malo respondió: soy la rutina. El odio mató al amor a través de la rutina. Ojo. Si nuestra religión se ha quedado en costumbres y rutinas, por la flojera y decidía para acudir a las comunidades o a cursos, donde puedo escuchar la palabra de Dios y aprender a conocerlo más, caemos en algo que se llama pecado de omisión. Ciertamente el infierno está lleno de gente que comete pecados de pensamientos, palabras y obras, pero de lo que está retacado el infierno, es de personas que cometieron pecados de omisión. Y el pecado más grande de omisión, es poder y tener la oportunidad de conocer a Dios y no hacerlo. Y todavía un pecado más grande que este, es conocerlo y no darlo a conocer a los demás.
Audioreflexión de la segunda lectura, Libro de Romanos. La segunda lectura nos presenta a Abraham, el padre de los creyentes. El hombre de la obediencia en la fe que salió de su tierra sin saber a dónde iba. Abraham es modelo de la fe. Él cree y espera aunque la evidencia inmediata sea contraria. Él vive, sirve y ama en la fe. Sirve y obra aunque no ve la recompensa divina de sus obras. Para él era suficiente la promesa del Señor y eso bastaba. Así, no obstante una vida entrada en años y la esterilidad de Sara, su esposa, no duda de la promesa de Dios y espera contra toda esperanza. Y aunque la misión que Dios le había encomendado le superaba en mucho, su debilidad y su incapacidad humana para llevar a cabo su misión son ampliamente suplidas por el poder de Dios y por su misericordia. No cabe duda, que no existe en la historia sagrada, una figura más grande que Abraham, y en esta lectura, nos dice por qué. Porque esperó contra toda esperanza, porque siempre tuvo la fe y la confianza de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete y por eso Dios le acreditó esta fe como justicia, para salvarlo. De la misma manera ahora, a nosotros se nos ofrece acreditarnos nuestra fe como justicia para nuestra salvación. ¿Pero qué es la fe? El núcleo de la fe es la fuerza, el valor que mostramos para luchar por lo que amamos, la fortaleza para defender lo que más apreciamos, enfrentar desafíos, superar barreras, derribar obstáculos. Cuando la fe es auténtica surge con la fuerza de la audacia, el atrevimiento, la osadía que nos lanza a correr riesgos para conquistar lo que amamos. Es en esa entrega sin condiciones donde surgen fortalezas donde antes no las había. La fe nos da el valor de luchar por nuestros sueños. Dar la vida por los que llevamos en el corazón. Modificar nuestra propia existencia. Cambiar nuestro ser. Rebasar el límite de nuestras potencialidades. La fe nos da la fuerza. Para sonreír a pesar de las adversidades. Para alcanzar estrellas. Para convertir nuestros sueños en realidades. Entregar nuestra vida por un ideal. La fe nos transforma en seres superiores, nos despierta nuestra capacidad de asombro, nos da la sensibilidad de la contemplación, nos impulsa a niveles infinitos, nos da la fuerza para recorrer nuestra vida con un espíritu invencible y nos impulsa a alcanzar lo imposible. La fe es la fuerza que Dios deposita en el corazón de todos los seres humanos, a cada uno corresponde decidir vivir como un valiente o como un cobarde, como un conquistador o un conformista, como un ser excelente o un mediocre, como un ser lleno de luz o quien permanece por siempre en la oscuridad. La fe hace nacer la fuerza para atrevernos a ser auténticos colaboradores en la grandeza de la creación. En la fe en Cristo resucitado, encuentra el católico la razón de su vivir y el significado de su misión en la existencia. Solo por esta fe puede esperar contra toda esperanza y ninguna adversidad de esta vida lo hará sucumbir. Pregúntate. Si de veras tienes fe, ¿estás luchando con todas tus fuerzas para conquistar lo que deseas? Pregúntate. ¿Tienes la fuerza para amarte a ti mismo, para convertirte en el ser que estás llamado a ser? ¿Te atreverías a hacer de tu vida una obra magistral digna de las manos que te crearon? ¿Tendrás el valor de ser un auténtico hijo de Dios y de comprometerte a servirle en la extensión de su reino? Pero ahora viene otra pregunta más importante: ¿cómo obtener la fe? ¿Cómo nace la fe? Vamos a dejar que sea Dios mismo quien nos responda. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, Libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un sacerdote estaba caminando por la calle cuando se encontró con el dueño de una compañía que fabricaba jabones. Mientras hablaban, el fabricante de jabones dijo: el evangelio que usted predica no puede ser muy bueno, porque todavía hay mucha gente mala. El sacerdote notó que había un niño cerca jugando con lodo. El niño estaba manchado de lodo de pies a cabeza. El sacerdote dijo a su amigo: su jabón no puede ser muy bueno, porque todavía hay mucha gente sucia en el mundo. El hombre respondió: bueno, solamente limpia cuando una persona lo usa exactamente. Dijo el sacerdote: has dado con la clave. ¿Por qué existe tanta gente mala? Porque no sabe cómo ser buena. ¿Por qué no sabe cómo ser buena? Porque no ha querido escuchar la palabra de Dios. La fe nace, crece, se hace efectiva y se mantiene a través de la predicación que se arraiga en la palabra de Dios.
Por eso, es importante acudir frecuentemente a nuestras comunidades, a los cursos, a los encuentros, a la misa, y abrir no solo nuestros oídos, sino sobre todo nuestro corazón, para dejar que la palabra de Dios vaya llenándonos de una fe tan grande como la de Abraham, que nos sane, que nos cure, que nos limpie, que nos permita permanecer fieles y firmes hasta el fin, para alcanzar nuestro ideal, que es el cielo y la vida eterna. Es a través de la fe que el Espíritu cobra vida, y que se realiza en nosotros el milagro de la resurrección. Un hombre sin fe, no vive, sobrevive, muere, existe, vegeta, pero no vive. Lo esencial en esta vida es vivir. Sí, vivir, que no es lo mismo que sobrevivir. Existe una diferencia clara entre vivir y sobrevivir. Cuando vivimos, todo es más intenso. Los colores son más brillantes, y el cuerpo se estremece con cada emoción. Vivir es algo que está reservado solo para los hombres de fe, para los valientes, ya que implica tomar decisiones, vencer la comodidad y buscar el desarrollo y el crecimiento de manera activa. Vivir implica tener fe, que se va a manifestar en grandes dosis de fortaleza espiritual, emocional y psicológica. La fe, por lo tanto, como nos resucita, nos da vida, que se traduce en obras, en frutos que nos llevan a realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, y a alcanzar por este medio, la salvación, la santidad y la vida eterna. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradarle, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin fe no se puede agradar a Dios, ni a nadie. Porque sin fe el hombre está muerto. Es la fe la que nos hace acercarnos a Dios y la que nos permite permanecer como Abraham, fieles a Dios, llenos de esperanza, sabiendo que Él siempre cumple lo que promete, y que nadie que haya confiado en Dios ha sido jamás defraudado. La fe es la que produce en nosotros tanto el querer como el actuar, tratando de agradar a Dios en todo. No puede existir en el mundo, ninguna alianza, ninguna sociedad, de ningún tipo, si no hay fe, si no hay confianza. No puede existir una persona que diga que tiene una religión, si no tiene confianza en Dios. Sabiendo que la palabra religión, significa relación con Dios, dime qué tan grande es tu fe, y yo te diré qué tan cercana o lejana es tu relación con Dios. Por eso el que desprecia la enseñanza, la predicación, desprecia la fe y todas las posibilidades de salvación. Ojalá que entendiéramos que cada vez que acudimos a nuestra comunidad, a los cursos, a los encuentros, estamos haciendo la inversión más grande de nuestra vida, porque nuestra fe sale de ahí, enriquecida y agigantada, permitiéndonos tener una vida llena de esperanza, amor y paz. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y por él ahora padezco esta nueva prueba. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién puse mi confianza. Estoy convencido de que es poderoso y que me guardará hasta aquel día lo que deposite en sus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo, al igual que Abraham, sabe permanecer firme, aún en las pruebas, sabe esperar contra toda esperanza, y por eso Dios le dio un lugar muy especial en la historia de salvación. Dios tiene también guardado un lugar muy importante para ti en la historia de la salvación, pero necesita de ti, lo mismo que de Abraham y de Pablo. Que le creas, que tengas fe en Él, que estés convencido que Dios te ama y que te cuidará, y guardará hasta el final la vida que depositaste en sus manos. El mundo falla, el hombre falla, pero Dios jamás falla. Checa en manos de quién estás poniendo tu vida. Si es en manos de Dios, felicidades, porque recibirás junto con Abraham y Pablo, la recompensa prometida, la salvación y la vida eterna. Si es en manos del mundo, del diablo y del pecado, mereces tener lo mismo que hasta ahorita has tenido. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. La fortaleza del católico se funda en su debilidad, porque cuando es débil entonces es fuerte. Cristo, al acudir a Mateo, parece llamar al apostolado a un hombre que en apariencia no es apto. Es un pecador público, un hombre que no es digno de confianza, un hombre alejado de la sociedad judía. Sin embargo, el Señor es el médico que sana las heridas, que levanta al caído, que da vida a quien ha perecido y, así, con plena autoridad, se dirige a Mateo y le dice: sígueme. Esta es una actitud que la pedagogía de Dios usa cuando nos sentimos desvalidos y sin fuerzas para seguir el camino. Él se hace presente, sale a nuestro encuentro y nos descubre un panorama de donación y de entrega que ni siquiera podíamos soñar.
Cuando nos sentíamos indignos de su confianza y desalentados, Él manifiesta que sigue confiando en nosotros y que cuenta con nuestra ayuda. Es decir, perdona y se olvida de nuestro pecado y nos llena de responsabilidad en la tarea evangelizadora. El católico que de verdad se convierte y escucha la voz del Señor, experimenta la gravedad y responsabilidad de este. Sígueme. La conversión nos lleva a dejar de tener una fe afectiva y pasar a una fe efectiva que nos urge a comprometernos a trabajar en la evangelización y en la extensión del reino de los cielos. Si teníamos dudas de haber sido elegidos por Dios, debido al conocimiento que tenemos, de nuestro pecado y nuestra maldad, este Evangelio nos invita a que nos quitemos esas dudas. Dios nos llama, nos elige, precisamente porque somos pecadores, porque estamos enfermos. Pero un enfermo para ser curado, necesita no solo de un buen doctor, sino también creerle al doctor. Y creerle al doctor, significa seguir sus instrucciones, tomarse la medicina y abandonarse en sus manos sin resistencia alguna. Dios es el único doctor que nos puede sanar de nuestra vida de pecado, pero como diría San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Dios necesita de tu respuesta llena de fe, e inmediata. Hace poco, volvía a invitar a un amigo mío a los cursos, a lo que me contestó: Carmen, tú siempre eres muy imprudente, siempre se te ocurre invitarme cuando tengo miles de cosas que hacer. Yo le contesté, lo único que hago es imitar a Cristo, que viéndolo desde tu punto de vista, también fue un imprudente. Mira que llamar a Mateo cuando estaba cobrando impuestos, ¿por qué no se esperó a que acabara? Mira que llamar a Pedro cuando estaba pescando para llevar la comida a su esposa e hijos. Mira que llamar a Santiago y a Juan cuando estaban tejiendo las redes para su padre. Dios nunca llamó a ningún flojo. Y solo, quien no sabe renunciar a bienes menores, por bienes mayores, el que no sabe entender la grandeza del llamado, es el que juzga como imprudencia el llamado de Dios. Si no le damos a Dios una respuesta inmediata como la de Mateo, jamás vamos a alcanzar la salvación. La mayoría de católicos hemos convertido el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. En el tiempo que me quede libre, si me es posible, se lo dedico a Dios. Qué equivocados estamos creyendo que así nos salvaremos. Acuérdate que Dios solo llama una vez, no dejes pasar tu oportunidad, e imita a Mateo, dándole en este momento una respuesta inmediata. Mañana, puede ser demasiado tarde. Y Dios no solo nos está invitando a conocerle, sino a los que ya le conocemos, nos está invitando a predicarle. Acuérdense que el agua que no corre, se pudre y se echa a perder. Hay dos mares en Palestina, el de Galilea y el Mar Muerto, ambos son alimentados por las aguas del río Jordán. El mar de Galilea es fresco y lleno de peces, hermosas plantas adornan sus orillas. Los árboles extienden sus ramas sobre él y alargan sus sedientas raíces para beber sus saludables aguas y en sus playas los niños juegan. Los hombres construyen sus casas en la cercanía y los pájaros sus nidos y toda clase de vida es feliz por estar allí. Pero el río Jordán corre hacia el sur a otro mar. Aquí no hay trazas de vida, ni murmullos de hojas, ni cantos de pájaros ni risas de niños. El aire es espeso sobre sus aguas y ningún hombre ni bestias, ni aves la beben. ¿Qué hace esta gran diferencia entre mares vecinos? ¿No es el mismo río Jordán quien los alimenta? ¿El que lleva la misma agua a los dos? ¿Qué hace la diferencia? No es el suelo sobre el que están, ni el campo que los rodea, la diferencia es esta. El mar de Galilea recibe al río pero no lo retiene. Por cada gota que a él llega, otra sale. El dar y recibir son en igual manera. El otro mar es avaro, guarda su ingreso celosamente. No tiene un generoso impulso, cada gota que llega, allí queda. El mar de Galilea da y vive, el otro mar no da nada. Le llaman el Mar Muerto. ¿Con cuál de los dos mares te identificas? Cristo, que viene a ser el río Jordán, alimenta igual a los dos mares, que son los dos distintos tipos de católicos que existen y responden al llamado de Dios. Unos responden con fe y amor. Los otros responden con miedo, egoísmo y dudas. En el mar de Galilea, Cristo predicó, hizo milagros, llamó a sus apóstoles, calmó la tempestad, etcétera, etcétera. Y en el Mar Muerto, nunca hizo nada. Checa, si dices tener fe y en tu vida no hay manifestaciones de Dios, ¿será culpa de Dios o tuya? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 21, versículo 31 al 32 y 43. Y Jesús prosiguió: en verdad, los publicanos y las prostitutas les preceden a ustedes en el reino de los cielos.
Porque Juan vino para indicarles el camino del bien y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Por eso les digo que el reino de los cielos se les quitará a ustedes para dársela a gente que dé frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A veces nos engañamos creyendo que somos muy buenos, y hasta nos damos el lujo de juzgar, señalar y criticar a los demás como malos y pecadores impidiéndoles la entrada al reino. Pero Dios prefiere 1000 veces a un pecador arrepentido, que a un hombre religioso, tibio e hipócrita. El pecador sabiéndose tal, se abre en fe al mensaje de salvación. Pero el que se siente santo sin serlo, se resiste a ser formado, a ser transformado, a escuchar la palabra de Dios, se siente saberlo todo, y esa soberbia le lleva a convertirse en un hombre prepotente, amargado, criticón, cizañoso, que no solo no da fruto, sino hasta anda arrancando las raíces de fe en los demás impidiéndoles dar fruto. Por eso el Señor nos dice, que el reino de los cielos se le quitará al tibio y al mediocre, que no da frutos, que nomás está agotando la tierra en vano y se le dará al pecador arrepentido que se entrega en fe y amor a Dios en el servicio, en el trabajo de la predicación, en la extensión del reino, dando frutos. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, primer libro de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Esto es muy cierto y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si un hombre no se reconoce pecador, jamás podrá ser testigo de la salvación. Todos los que somos predicadores, fuimos pecadores, que nos abrimos a la gracia y al poder de nuestro Señor Jesucristo, permitiéndole que nos salvara y nos llenara de gracia y bendición, por eso somos testigos, como lo fue Pablo, quien alcanzó la salvación, por haber reconocido sus miserias ante Dios. Dios nos dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Dios nos dice en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar, lo que estaba perdido. Así es que si tú no te sabes perdido, no te reconoces pecador, no puedes recibir la salvación. Vuelvo a insistir, la ignorancia es nuestro peor enemigo y la mejor arma de Satanás, ya que nos hace creer que lo bueno es malo, y que lo malo es bueno, y nos hace creer que estamos obrando bien, cuando no es cierto. Y no hace creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo la nuestra. La ignorancia nos hace caer en el engaño de creernos santos y sanos. Es la palabra de Dios la que nos da la luz y la sabiduría para reconocer nuestros pecados y maldades y para hacernos sentir la necesidad de acudir al doctor de cuerpo y alma para que nos sane. El otro día me decía una señora, ¿sabes, Carmelita? Ya no voy a venir a la Biblia, porque cada vez que vengo me encuentro más pecados, antes que no venía, me sentía tan bien, y ahora cada vez que vengo a la comunidad me siento pecadora y yo no quiero sentirme así. ¡Qué lástima! Porque el cáncer al inicio no duele, sino cuando duele, es porque casi siempre ya es demasiado tarde y se convirtió en incurable. Reconoce el cáncer del pecado en tu vida, antes de que se vuelva incurable. Es mejor la medicina preventiva, que la correctiva. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Romanos capítulo 6, versículo 17 al 17. Así, pues, demos gracias a Dios, porque después de haber tenido como dueño al pecado, ustedes han sido entregados a otros, es decir, a la doctrina de la fe, a la cual se han sometido de corazón. Con eso, libre ya del pecado, se hicieron esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros, al igual que Mateo, hemos sido por gracia de Dios salvados de nuestra vida de pecado y entregados a la doctrina de la fe. La primera y la más importante señal de que un hombre ya recibió y aceptó la salvación de nuestro Señor Jesucristo, es esa hambre que tiene de conocer a Dios, de querer conocer más la doctrina de la fe, de acudir a su comunidad de crecimiento, a los cursos de formación. Con esto, libre del pecado, se hace esclavo de la santidad. Felicidades si tú eres de los que tienes hambre de conocer cada día más y más a Dios y por eso, dejando como Mateo, tu trabajo, tu quehacer del hogar, tus actividades, acudes a la actividad más importante de tu vida, la de obtener la salvación y la de los tuyos. A llenarte por medio de la predicación, de la fe necesaria para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Te invito a que sigas siendo esclavo de la santidad. Que Dios les siga llenando de gracia y bendición.
Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Blasita, por Porma. Elena Velasco, por Ceci García, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo siga enviándonos la presencia de su Espíritu Santo llenándonos, tanto a los que transmitimos como a los que escuchan, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.